Hola mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Vídeo número 110. Y vamos a iniciar una nueva lista de reproducción. Ya sabéis que hay una que habla pues de la pintura general, otra que habla de la perspectiva, otra lista de reproducción que habla en casa de, donde os muestro las vivencias de distintos autores, de distintos artistas, cercanos a mí, que no me son desconocidos, que son amigos. Y ahora vamos a abrir una nueva lista de reproducción. Vamos a hablar de anatomía, vamos a hablar del cuerpo humano. Y vamos a empezar por la cabeza. Bueno, a ver qué os parece. Intro y seguimos. Bueno, mis queridos amigos, pues esto de iniciar una nueva lista de reproducción es idea de Antonio David Gil, uno de los colaboradores que tenemos en el canal, que siempre continuamente está pidiendo cosas, y me ha parecido interesante pues hablar un poco, bueno, de la anatomía para los artistas, porque hay muchas ocasiones en que nos enfrentamos a representar el cuerpo humano y tenemos algún tipo de problema. Entonces vamos a empezar desde la cabeza hasta los pies y después vamos a hacer conjuntos completos, ¿vale? Tengo un objeto en la mano que ahora voy a comprender perfectamente, pues por qué lo tengo. Estamos hablando de un huevo de gallina. Bueno, pues el huevo de gallina es el principio y la forma imprescindible para poder hacer una cabeza. Es lo que da origen a una cabeza. Y vamos a usar el huevo así. Vamos a usar después, cuando nos veamos de perfil, el huevo de esta forma, o sea, rotando el eje del huevo de esta manera, un huevo así y otro así, y vamos incluso a ver la forma de un triángulo que hay aquí, aquí y aquí. Entonces nos vamos a encontrar con dos formas, una elipse, más o menos el huevo, y un triángulo. Y una cosa simpaticona, y es que cuando nos veamos de perfil vamos a ver que con un 6 y un 4 pues tenemos nuestro retrato. Eso es una cosa que decíamos de pequeño. Bueno, voy a cortar, voy a borrar esto y vamos a ver qué pasa con un óvalo. Bueno, pues ya está borrado el 6 y el 4 y aquí tienes tu retrato. Pues vamos a hacer una figura que vamos a pintar un huevo. Vamos a pintar más o menos una elipse, ¿eh? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. La parte de arriba no le vamos a echar mucha cuenta, pero vamos a dejarla sobresalir un poco. La parte de abajo la vamos a cortar un poquillo, ¿eh? Y ahora vamos a hacer un eje. El eje central, ¿eh? De arriba abajo, y otro eje de izquierda a derecha. Vale. Pues entonces tenemos que dividir en dos la parte de arriba y dividimos en dos, perdón, está muy feo, la parte de abajo. Más o menos dividido en dos. Y esto es lo que nos da más o menos la proporción para poder jugar con las formas y poder situar pues cada órgano que tenemos en la cabeza en su sitio. Bueno, es muy fácil porque además en el último tramo, donde tenemos la barbilla, vamos a partirlo también por la mitad.
Y entonces nos encontramos con la parte de lo que es la cabeza, la parte de los ojos, la parte donde llega la nariz, la parte de las orejas y la boca. Me voy a cambiar de sitio y lo vamos a ver. Bueno, pues con el fin de enseñaros más o menos cómo funciona lo del huevo y voy a poner un ejemplo, aunque ella, que es la diosa de la danza, tiene el eje este un poco inclinado hacia allá. Digamos que el óvalo de la cabeza estaría un poco inclinado y después el cuello haría esto. ¿Vale? Pero, sin embargo, yo lo estoy poniendo recto para que podamos de alguna forma ver de lo que estamos hablando y que no haya confusiones. Entonces, con el fin de reunir todos los elementos, bueno, hemos dibujado una cabeza más o menos completa, ¿vale? Entonces, ¿cómo situamos los distintos elementos? Pues a la raya que hemos puesto al centro, al eje que hemos puesto en el centro, vamos a llevar los ojos, ¿vale? La nariz, ¿dónde la vamos a situar? Pues a la mitad de haber dividido el huevo en dos partes. Este es un eje y esta es una división, esta es otra y esta es otra. Entonces, la naricilla la vamos a llevar a este eje, a esta altura. La boca, pues como ya hemos visto, esta división, que sería la cuarta, es un poco más estrecha por aquí, es como 3/4. O sea, esto es como si lo hubiera dividido en 1, 2 y 3. 3/4, 1, 2 y 3. Y entonces la boca va a ir situada lo más arriba posible de esta división. ¿Vale? Bueno, pues ya vamos teniendo algo que se va pareciendo a un rostro humano. Después, ¿dónde irían las cejas? Pues las cejas hay que dejarle espacio para los párpados, con lo que esta raya de aquí, este eje de aquí, lo vamos a dividir más o menos por la mitad. Y situamos una ceja en esta parte. Ya vamos teniendo más o menos situada la cara. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, que las barbillas no son exactamente tan afiladas abajo, aunque hay algún rostro humano que la tiene. Bueno, pues nosotros le damos un poquito de comba aquí y ya tenemos un ojo, perdón, una barbilla más parecida a la media de barbilla. Después hay muchas personas que cometen un fallo y es que cuando hacen una nariz largan dos rayas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que parece lo de con un 6 y un 4 que tienen en nuestro retrato. Las delimitaciones de la nariz, nasales, no pueden estar hechas nunca con dos rayas, sino a base de sombra. Entonces, muy importante la sombra esta, que lo que hacen es, de alguna forma, delimitar el entrecejo. Tenemos también unas sombritas aquí, la sombrita de debajo de la puntita de la nariz, y tenemos una sombra muy importante también, que es esta que suele haber aquí. Entonces, con esto tenemos ya más o menos el rostro de la chica que estamos pintando. Si además acentuamos con una sombra en toda la parte del cuello, pues poco a poco le vamos dando volumen
a la cara. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues ahora tenemos la parte del cabello. La parte del cabello suele llegar a la delimitación esta al eje número 3. Con lo que, bueno, pues en este caso está pintada con una raya en el centro. Ya tenemos, de alguna forma, bueno, el rostro enmarcado con el cabello. Esta, además, para colmo, tiene una corona de laurel, un adornito, un adorno, y nosotros le ponemos más o menos el adorno, así, con unas hojas de laurel, y tenemos ya, y además tiene un poquito de moño por detrás, y tenemos, va poco a poco, va formando, y ahora el cabello cae un poco más para acá. Y ahora, ¿qué pasa con las orejas? Bueno, pues las orejas tenemos que situarlas entre el eje 2 y el eje 1. Bueno, pues le ponemos los pabellones auriculares que se vean más o menos en función de pues la cantidad de oreja que tenga el modelo que estamos haciendo. Más grande, más pequeñita, más soplillo, más sacada para afuera. Bueno, pero normalmente vamos a tenerla más o menos, si se ve de frente, de esto. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estudiar la parte de los pómulos. Y la parte de los pómulos sale más o menos desde el orificio de la oreja, desde aquí, hacia la boca. Y la vamos a acentuar con un poquito de sombra. Le vamos a poner un poquito de sombra. Y poco a poco vamos estudiando el modelo, le vamos poniendo el pelo que le pertenezca, y vamos a hacerle el cuello más o menos como tiene ahí. Os recuerdo que hay un eje central recto, que esta tiene el eje un poco girado, pero yo lo estoy haciendo así para que lo veáis perfectamente. Después, el ojo tiene una arruga del párpado. Ya entraremos en detalle en cómo van los ojos. Y básicamente, pues nos estamos creando la figura de una señora en este caso. ¿Dónde hay sombra también? Pues la sombra está siempre en el labio, en la parte esta. ¿Por qué hay sombra ahí? Pues muy fácil, porque normalmente el labio, si lo miramos de perfil, está la nariz y este es el labio está un poco hacia afuera. Con lo que si la luz que normalmente viene de arriba nos va a dar sombra aquí y aquí luz. Luego esta parte de arriba va a ir siempre con sombra. Le ponemos una pequeña sonrisa, y la sombrita está de aquí abajo. Y después, pues un homenaje a mi amigo Luis Álvarez Duarte, que en gloria esté, que ha fallecido ya hace 2 años. Pues él tenía la costumbre de ponerle un hoyuelo a casi todas las vírgenes y las señoras que él pues tallaba o esculpía o modelaba en barro, que le daba cierta picardía. Y el ojo, pues le vamos a poner un poquito de pestañitas, y poco a poco vamos poniendo algún detalle, ya que hemos situado las cosas en su sitio, pues comenzamos a buscar detalles en el modelo que estamos pintando, y poco a poco va quedando un poquillo de párpado aquí abajo, un poquillo de párpado aquí abajo. No estamos hablando de ojeras, estamos hablando de párpados. Perdón, que se me ha ido hacia el lado. Y poco a poco estamos creando
creando, fijando en el modelo, cómo puede quedar el rostro de una señora. Fijaros que es fácil, todo a partido, pues, todo a partido de un huevo, ¿eh? De un óvalo, y aquí tenemos una señora pintada, de una forma, pues, creo que queda bien, ¿no? Bueno, la semana que viene vamos a ver un perfil y vais a ver cómo el huevo se va transformando poco a poco en las distintas fases que vamos a pintar del modelo que estamos haciendo. Vuelvo a decir que es relativamente fácil si seguimos estos pasos, ¿eh? Pues una línea auxiliar vertical que ayudará a lograr una perfecta simetría, ¿no? A derecha e izquierda de la cara, unas líneas auxiliares horizontales para la ceja en su sitio, los ojos, la nariz, la boca, ¿eh? Después se dividen las líneas de los ojos en 5 partes iguales, ¿eh? Dos de las partes albergarán los ojos. 5 partes iguales, porque es que tenemos una parte, 2 partes y 3 partes. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. O sea, para que sepáis, y entre ojo y ojo tiene que haber un tercer ojo. Esas son las distancias, las proporciones que vamos a seguir para que este rostro humano quede, y después poco a poco pues le vamos haciendo detalle, ¿eh? Algún detallito que le va a dar vida. Si alguien quiere ponerle una marca facial así, en fin, y los pómulos que le da mucha picardía al rostro de una mujer. Bueno, espero que os haya gustado y me voy a despedir, ¿vale? Bueno, mis queridos amigos, me voy a despedir. Aquí estamos con Terpsícore, que era la diosa de la danza griega, y aquí una recreación de Terpsícore, pero ya os digo que no he ido buscando lo que es el parecido, porque ella tiene los ojitos más cerrados, tiene el ángulo pues un poquito tirado hacia su izquierda, con objeto, o a la derecha de la pantalla, con objeto de darle más movimiento a la cabeza y que el retrato sea aún mejor. Y os he ido explicando las sombras principales, debajo de la naricita, las sombras que tenemos aquí en el entrecejo, esta sombra del cuello, aquí un poquillo de sombra que le puede dar cierta picardía, un hoyuelo, las sombras que nos van a constituir los pómulos y alguna sombra más que pueden ir, por ejemplo, voy a coger un bolígrafo, un rotulador, alguna sombra más que le dan también cierta picardía al rostro humano ahí en estos sitios, ¿no? En fin, los pómulos importantísimos, la parte de abajo de la nariz, y veis que no hay unas líneas que me marquen la nariz, sino que esto a base de sombras, pues más o menos vamos a ir haciendo aquí del entrecejo y más o menos vamos a ir marcando la nariz. Y aquí suele haber también una sombrilla, porque esta parte está mucho más elevada normalmente que el resto de la cabeza. Y fijaros cómo poco a poco va apareciendo el rostro, ¿eh? Le quitamos las líneas auxiliares y nos va quedando un rostro más o menos bello de Terpsícore, la diosa de la danza. Le acentuamos las hojas de laurel, ponemos un poquito de pelo para acá y bueno, pues más o menos tenéis ahí terminado lo que es el retrato. Terpsícore, la diosa de la danza, Terpsícore un poquito más derecha, la diosa de la danza, con más o menos una explicación de cómo
iría una cabeza partiendo de un huevo. Bueno, lo dicho, necesito like, necesito suscriptores y necesito personas que me vayan pidiendo o me vayan haciendo sugerencias para completar este curso de pintura. Os recuerdo que hay 110 vídeos contando con este. En el próximo vamos a hablar de los perfiles. Poco a poco vamos a ir aprendiendo y ya veréis cómo va a resultar muy fácil. Después ya lo más complicado es buscar los parecidos, pero el trabajo hace al maestro. Así que nos vemos la próxima, que vamos a hablar del perfil del rostro humano.